muchas gracias por acompañarnos. Les presento a Catherine Morando. Ella es una mujer muy resiliente y que ha superado pruebas muy difíciles en su vida, tanto en lo personal como profesional. Catherine, muchas gracias por acompañarnos en esta comunidad. Y bueno, cuéntanos acerca de tu historia, porque la verdad es que has superado muchos retos. Hola Gabriela, bueno pues antes que nada, hola a todos y pues gracias por invitarme a esta entrevista, a este espacio que es bien importante, ¿no? Pues hablando un poquito de mí, soy licenciada en Comercio Internacional hoy por hoy, soy mamá de 3 pequeños, tuve la posibilidad de vivir en diferentes lugares por el trabajo de mi papá y eso también me dio como una forma de ver las cosas distintas en el aspecto de que todo cambio siempre es bueno, ¿no? Cada situación es diferente y todo cambio siempre es bueno. Y acoplarte a diferentes situaciones que pueden suscitar también pues en tu vida o en tu entorno. Estuve casada 11 años, hoy por hoy estoy divorciada, tengo mis 3 hijos, tuve una pérdida por ahí de los 8 meses y medio y pues eso fue uno de los momentos más difíciles por los que tuve que pasar en mi vida. Sin embargo, fue parte de lo que me ha hecho superar también muchas situaciones que se han suscitado posteriores a ello, ¿no? Creo que en la vida no nos damos cuenta a veces de las cosas que nos preparan o no entendemos las cosas que nos pasan muchas veces y que nos preparan para otras cosas que vienen, que realmente ese punto que te preparó para ello es lo que hizo que más adelante pudiera superar muchas otras cosas. Tengo ya graduada como licenciada en Comercio Internacional, más de 20 años. Estuve trabajando en diferentes compañías, principalmente en áreas comerciales, desde que estaba en la carrera. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar, o esa necesidad más bien de empezar a generar por mi cuenta. Trabajé en compras, trabajé en ventas, hasta que por ahí del 2009 que fui 2007 que fui mamá de mi primer hijo, 2009 que fui mamá de las gemelas, pues la parte profesional la dejé un ratito de lado y de ahí empecé a dedicarme a mis hijos, ¿no? Como mamá. Llegó un punto en el que la parte profesional como que me hacía falta, entonces empecé a buscar también opciones para poder hacer en casa y alrededor del 2010 fue cuando decidí emprender, fue mi primer emprendimiento. Ese fue el primer paso que di hacia algo que quería yo hacer, porque sabía que como mamá dedicarme a horarios de oficina iba a ser complicado. Como esposa, pues también es complicado y aunque hoy por hoy necesitamos ambas partes apoyarnos para poder sacar adelante familia, gastos, pagos y demás, pues tener 3 hijos o ser mamá sí te implica esta parte de qué puedo hacer en una oficina que no me haga sacrificar tanto la parte con mis hijos y que realmente ayude en la parte económica, ¿no? Porque también es eso, es como una parte que tienes que saber integrar. Me di cuenta que pues que no. La primera pregunta que me hice fue, ¿qué es lo que no quiero en lugar de qué es lo que quiero? Y yo no quería sacrificar pues el tiempo con mi familia. Entonces, busqué opciones, busqué ideas, emprendí en el 2010 y estuve 5 años aproximadamente con esta compañía. La cerré en 2015 y ya de ahí pues mi divorcio vino más o menos a la misma par en la que vino esa parte del cierre de la empresa y pues nada, a avanzar. Qué complicado, ¿no? Porque, o sea, tú te imaginas con una persona muchos años, forman una familia, crean un proyecto juntos y de pronto, ¡pum!, las dos cosas se van. Qué complicado y sobre todo cuando tienes hijos, o sea, que es una responsabilidad muy grande. ¿Qué hiciste tú, Catherine, para superar esas pruebas difíciles? Yo creo que la peor prueba que tuve fue la primera, que fue con la pérdida del niño. Digo, no todo fue drama en mi vida, pero es un hecho que no todo es color de rosa, ¿no? Pensamos, como tú bien dices, ¿no? Que vas a estar con tu pareja toda la vida. Él, en mi caso,
Fue una persona con la que estuve pues desde muy joven. Y sí, teníamos un proyecto muy a futuro pensado y desgraciadamente pues no se pudo continuar, ¿no? Eh, Igual el tema de la empresa. Creo que al final de cuentas siempre vas a tener altas y bajas, siempre. Nada va a ser así. O sea, aparte si fuese la vida así todo el tiempo, qué aburrido, ¿no? Yo creo que sí necesitamos entender que tanto vas a tener momentos muy buenos como te vas a pasar situaciones complicadas y no sabemos cuáles son esas situaciones que pueden suscitarse, ¿no? Yo en qué momento iba a pensar que iba a perder a mi primer hijo, en qué momento iba a pensar que pues a lo mejor el negocio que estaba yo iniciando, de entrada que lo iba a iniciar, porque aparte es un miedo, un temor a emprender, que todos tenemos y es completamente válido, pero una vez que ya estás dentro, pues tampoco sabes o tampoco piensas que estás emprendiendo para tener que cerrar posteriormente, ¿no? Es una posibilidad, sin embargo, no quiere decir que es algo que tengas ya en la mente. Y en la parte de pareja, pues bueno, desgraciadamente tampoco podemos definir como que eso es lo que va a ser siempre. Ojalá y sí, digo, mis papás, por ejemplo, tienen ya más de 40 años juntos y ha sido para mí como un ejemplo muy claro de lo que es una relación que pasa por altas y bajas, ¿sí? Porque ninguna relación de pareja es perfecta, pero que sí es posible, ¿no? Es posible sacar adelante un matrimonio, ¿no? Desgraciadamente cada situación es distinta. Ahora, en el aspecto de qué hacer para poder salir adelante de cada una de estas situaciones, pues yo creo que de entrada es eso, entender que no siempre las cosas van a ser como uno quisiera que fueran, ¿no? No te preparas tú para las cosas o para los golpes, sin embargo hay que entender que hay veces que puedes pasar por situaciones complicadas. Y a mí lo que me ayudó fue principalmente trabajar mucho pues en mí, principal. Eh, Cuando vino el tema de mi hijo, estamos hablando por ahí de las fechas del 2006, eh, yo pedía gritos esta parte de necesito ayuda, necesito un psicólogo, alguien con quien hablar, porque hay situaciones en las que hablando es como puedes externar muchas cosas. Compartiendo tu experiencia es como puedes también ayudarte a ti misma, ¿no? Y pues nada, no había mucho en aquel entonces. Terminé con un psiquiatra que me recomendaron. En aquel entonces me medicaron, tenía yo ya a Santiago pequeño, a mi hijo mayor, y yo decía, no puedo, o sea, no puedo con medicinas, necesito hacer otra cosa. Entonces, trabajar mucho en uno mismo es parte de lo que te empieza a ayudar a ser resiliente. Y esa parte de poder decir, ok, estoy mal, aceptar cuando lo estás, y qué necesito hacer para estar bien, dónde estoy yo, en qué punto me encuentro, qué pasos puedo seguir como para irme reencontrando, ¿no? ¿Cuáles son mis pequeños motores que me van a ir impulsando a que yo vaya estando mejor? Y pues obviamente si ya fue, en mi caso, mi primer motor fue mi hijo, eh, de ahí vinieron las gemelas, de ahí vino el emprendimiento, ese motor que eran mis hijos no dejaron de ser mis hijos tanto en la parte personal como en la parte de pareja, como en la parte del negocio, ¿no? Entonces, eso siempre es bien importante, o sea, agarrarte de algo que tú tengas, que te dé fe, que te dé esperanza, que sepas que no termina todo en un punto donde te vino esta situación difícil, ¿sí? Sino que pues es una piedra nada más, ¿no? Es una piedrita en el camino que tienes que aprender a pasarla para poder superarla. Y mucho de lo que yo hice fue eso, o sea, trabajar en ver dónde estaba yo, qué había hecho, hasta dónde había llegado, qué había yo logrado, porque eso no hacemos, Gaby. Muchas veces no miramos hacia atrás, ¿no? No miramos hacia atrás, estamos como en esa parte de ese círculo vicioso donde yo me estanco en el momento en el que estoy ahorita y realmente no evalúo hasta dónde he llegado. Entonces, cuando vino el tema del cierre del negocio,
sí me vine para abajo en el aspecto de pensar otra cosa más que no me sale, ¿no? ¿Por qué todo tiene que salirme mal? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación anteriormente? ¿No? Ya que todo iba bien, ya que empiezo a crecer, ya que empiezo a posicionar la marca y de repente viene el tipo de cambio, que aparte eran cosas externas, ¿no? Viene el tipo de cambio, tengo que cerrar, tengo que empezar desde cero otra vez, ¿qué hago? Era un ingreso fuerte y te vas a ese chip de la negatividad, de pensar, pues ya no hago nada, ¿no? O sea, ¿para qué hago el esfuerzo si de todas maneras va a terminar pasando esto, ¿no? Pero algo bien importante que me di cuenta en ese momento fue cuando me fui al 2010, fue que yo cuando empecé con la compañía traje unos productos que eran detergentes. Era una marca de detergentes que realmente no pensé que fuese a posicionarse bien porque competían con lo que teníamos en el supermercado, ¿no? Y dije, bueno, pues va, o sea, tiene que ayudar a más personas en el aspecto de que eran naturales. En aquel entonces esta parte del orgánico, lo natural, no existía, ¿sí? Apenas estaba comenzando. Y surgió la necesidad porque mis hijas sufrían mucho de dermatitis atípica, ¿sí? Entonces, claro, cuando empiezo a traer los productos dije, no, pues a ver qué pasa, los voy a traer, invertí, le pedí ayuda a mi papá, le dije, oye, a ver, está esto, échame la mano, lo pagamos con la tarjeta de crédito y yo sé que pues te lo tengo que pagar sí o sí. Y me dijo, bueno, vas, lo hicimos, me hice el propósito del primer mes cubrir la parte de la inversión. Mi primer lugar donde participé fue en un bazar que se llama Bazar Gilberto, que surgió para ayudar a más personas después del huracán para que pudieran reconstruir sus casas. Entonces, todo lo que tú hacías dentro del bazar, lo que tú vendieras, el 20% iba a la asociación y el resto pues ya era para ti, ¿no? Bueno, pues no hay de otra. Tengo que darme a conocer de alguna otra forma y ahí participé y ese día recuperé la inversión en ese fin de semana. Entonces dije, bueno, si esto se logró en un fin de semana, quiere decir que la marca va a tener aceptación, ¿no? Y empecé a hacer planes de estrategias, de mercadotecnia, a dónde quería posicionar la marca, hasta dónde quería llegar. Y me puse metas muy grandes que no pensé que fuera a cumplir. Una de mis metas cuando conocí el producto fue llegar al programa de Marta de Baile en aquel entonces. No sé por qué en algún momento dije, este producto tiene que estar ahí, este producto tiene que ser así, es muy buen producto, va a lograrse esto, pero claro, estaba yo empezando, ¿no? Entonces, te digo, mis metas eran como, mis proyecciones eran demasiado grandes. Sin embargo, cuando cierro en el 2015 y me voy para atrás en todo el proceso de lo que fue el desarrollo de la marca, fue cuando dije, o sea, sí lo hice, sí lo logré. Sí lo logré, sí estuve invitada en el programa, sí estuve con ellas, sí tuve clientes que jamás pensé que fuera a tener. Luego se logró crecer muchísimo. Para cuando yo cerré la compañía, a los 5 años de haber estado con ellos, la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada. Me di cuenta de todo el crecimiento que hubo y eso fue parte de lo que después me hizo entender que no hay por qué tener un miedo a un emprendimiento. O sea, siempre vas a empezar con ese temor, pero tú no sabes hasta dónde puedes ir. Tienes que enfocarte, eso sí. No puedes abrir algo para decir, pues lo abro y después ya ahí me pierdo o ahí lo dejo, que también lo hacemos. Si ya cruzaste el miedo de emprender, si ya decidiste iniciarlo, tienes que trabajarlo, porque si no, pues tampoco vas a avanzar en mucho, ¿no? Y no pensar que vas a trabajar para después cerrarlo, porque eso tampoco va a suceder. O sea, tienes que trabajar para pensar que lo vas a lograr y no va a ser fácil, pero lo tienes que hacer. Entonces, son diferentes situaciones con las que me tocó vivir, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, que te van dando como esa enseñanza de que no es que no pase nada, pero vas a poder superarlo, o sea, independientemente del resultado, independientemente de lo que venga, ¿no? La validación, aunque muchas veces la buscamos por fuera,
donde más la tienes que encontrar es dentro de ti, y de repente darte tú la palmada en la espalda y decir, pues a ver, logré esto, hice esto, superé esta pérdida, superé la pérdida del negocio. Cuando vino lo del divorcio, yo ya sabía que estaba lista para superar cualquier otra cosa, ¿no? Yo ya sabía que sí iba a poder sacar adelante a mis hijos de la forma en la que fuera, y eso es lo que he logrado. Qué valiente, o sea, sufriste muchos duelos, la pérdida de tu hijo, la pérdida de tu empresa, la pérdida de tu esposo, bueno, el divorcio, o sea, es complicado, pero qué valiente de tener esa disposición. Yo creo que también es como la disposición de decir, o me hundo más en el problema o busco la solución para entonces yo crecer como persona, ¿no? Y hablando de esto, Catherine, estos sucesos que viviste, ¿cómo ves que te han transformado? Porque definitivamente cuando uno pasa por ciertos obstáculos y los supera, ya no eres la misma persona. O sea, No. ¿cómo te ves antes y cómo te ves ahora? Híjole, qué pregunta tan difícil, porque la verdad es que no es fácil el poderse evaluar de esa manera. Hay algo que sí reconozco de cómo era yo antes, y lo tengo que decir porque era muy dependiente, aunque yo no lo aceptaba. Era una persona muy dependiente en el aspecto de que no era que yo no supiera que pudiera hacer las cosas por mí o que yo no me validara a mí al 100%, pero me costaba mucho trabajo tomar decisiones, ¿sí? Mucho trabajo por mí misma, y hablo de decisiones mínimas, ¿no? Porque una cosa es que pienses, sobre todo en un tema matrimonio, voy a tomar una decisión junto con mi pareja porque somos equipo, ¿no? Porque pues al final de cuentas tenemos que ver por el bienestar de lo que sea que se vaya a decidir para más adelante, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es pues esperar a tener una aprobación para tomar una decisión, y eso me pasaba mucho. No específicamente con el tema de mi pareja, o sea, de manera general, ¿no? Eso me pasaba mucho. Yo no daba un paso si yo no tenía una aprobación de mi papá, de mi mamá. Lo platicaba con mis amistades, lo platicaba con mis hermanos, y ellos sí me decían, no, hombre, ¿cómo crees que? Entonces yo me sentía mal y me iba para abajo. Entonces decía, no, pues a lo mejor la decisión no es la correcta, no es lo que tengo que hacer, yo soy la que está, pues a lo mejor mal. Y, y parte de lo que he aprendido a lo largo de la vida es eso, o sea, parte de lo que a mí me enseñó, lo que me ha tocado vivir en diferentes aspectos, es aprender a soltar, que es sumamente importante, ¿sí? Y como te decía, aprender a tener validación por mí misma, ¿no? Saber que puedo tomar decisiones y que a lo mejor la decisión que yo tomé en ese momento pues no fue la correcta, porque también eso puede pasar, pero que no depende de nadie más que de mí el hacer las cosas, ¿no? Como tú bien dijiste, pueden pasar dos situaciones cuando pasas por una parte complicada. O te quedas ahí estancada, ¿sí? Y no sales y te hundes más y te quedas ahí, o simplemente te quedas ahí y no avanzas, o decides pasar el duelo, el proceso como debe de ser, aceptar que estás en una posición donde necesitas recuperarte, o sea, subir. Y esa fue la decisión que yo tomé. Y no fue fácil, no fue nada fácil, pero sí me ayudó a ser hoy una persona que tiene la posibilidad de sentarse ahorita a platicar con ustedes, no desde el dolor, sino desde la experiencia, y el poder decir, pues sí, yo era una persona con una autoestima que a lo mejor no estaba al 100, que necesitaba muchísima validación, que no podía tomar decisiones por mí misma ante muchas situaciones, ante lo más mínimo, y que aparte de todo era dependiente, ¿no? Que nos puede llegar a suceder a todos. O sea, sí hay cierto nivel de dependencia que todos tenemos porque todos buscamos esa parte de validación externa. Pero hoy por hoy te puedo decir que soy una mujer que tengo una autoestima mucho más fortalecido,
que las decisiones las he aprendido a tomar en base a lo que no nada más es mejor para mí, sino lo que considero que pudiera ser mejor para mi familia. Y como te decía, no necesariamente quiere decir que esté en lo correcto, pero ya no me freno yo sola. O sea, ya no digo, no, no lo voy a hacer porque estoy mal. O sea, voy a intentarlo. Y lo peor que puede pasar es que no pase nada, ¿no? Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo no tomo este paso, si yo no doy este paso? Que pase nada, que a lo mejor tengo que empezar desde cero. Tuve que empezar desde cero muchas veces y logré subir muchas veces. Entonces, eso no quiere decir que constantemente vaya a estar yo abajo, sino que pues a partir de donde estoy tengo que seguir viendo hacia dónde voy a ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto en el que estoy ahorita. No estoy donde quiero estar todavía. Creo que me falta muchísimo por crecer, pero sí sé que hoy no soy la misma persona que era hace 20 años, ¿no? Y algo también que es muy importante es que trato de que mis hijos también lo vean, ¿no? Ellos tienen que vivir pues, sus tropiezos, ellos van a tener que vivir sus altas y bajas, pero sí es importante que ellos también tengan esa mentalidad de pensar que aunque cometa un error, no quiere decir, o que la decisión que yo tomé no fue la adecuada, pues no quiere decir que ahí está hasta donde llegó mi punto de base, ¿no? Porque los niños también tienen que aprender a pasar frustraciones, a pasar enojos, a pasar esa etapa de decir, es que no es posible hacer esto, ¿sí? Pero que se den cuenta que sí hay maneras, ¿no? O sea, que no es que esté mal frustrarse, porque es parte de, y que no es que esté mal que te vaya, o sea, fracasar en algún punto, ¿sí? Sino que eso es lo que te va a dar la pauta y el punto de partida para tu siguiente paso. Oye, pues felicidades por esas ganas de querer superarte, de crecer. Yo creo que la actitud define muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tenemos una actitud positiva, las cosas se van a ir dando poco a poco. No es que ya lleguen los milagros de repente y ya mi vida es perfecta, no, es trabajarle paso a pasito. Y tuviste otra prueba que superar, que es el COVID. Recientemente te dio. O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo superaste? Lo acabamos de pasar en familia, nos tocó casi a todos. Yo la verdad es que al principio, pues miedo, o sea, mucho miedo, mucho nervio, y eso creo que es importante el tema de saber que no podemos estar por la vida sin miedo a nada porque pues obviamente no es así, ¿no? Es normal tener miedo, es lo que nos pone como en situación de alerta ante muchas cosas, pero también lo que nos pone en una situación de reacción ante la forma en la que vas pues, a pasarlo, ¿no? A vivirlo. Y la verdad es que nos cuidábamos muchísimo, muchísimo. En general, toda la familia, no supimos en qué momento nos tocó, y lo que es una realidad es que pues a todos en algún punto nos va a tocar. Creo que el virus está y vamos a tener que aprender a vivir con ello. Mucho estrés al principio porque mis hijos pues están en una edad donde todavía no están vacunados. De hecho, justo estábamos platicando de la posibilidad de llevarlos a Estados Unidos a vacunar cuando nos vino el tema del COVID, y el miedo, ¿no? De que no sabíamos qué iba a pasar. El virus desgraciadamente no nos da como una pauta exacta de qué va a pasar en cada uno de nosotros. Cada quien lo vivió de manera diferente. Mi papá lo sufrió de una manera, mi mamá de otra, mis hijos de otra, yo de otra. Entonces yo creo que más que nada ese es el estrés que a uno le da en esa parte. Pero lo que hay que reconocer es que las vacunas ayudaron a que no fuese algo, gracias a Dios, tan complicado. La carga viral no fue muy alta. Y dos, el hecho de que haya pasado en este momento, pues también ayudó a que hubieran tratamientos, ¿no? Porque antes no había absolutamente nada, no había noción de qué es lo que estaba pasando con el virus o cómo atacarlo, y hoy por hoy hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, eso a mí me mantuvo tranquila, el saber que, bueno, ya teníamos el diagnóstico,
justo en el momento adecuado tuvimos los tratamientos, ya teníamos la vacuna. Entonces, aunque hubo estrés en el aspecto pues de no dormir, tomar la temperatura, la oxigenación de los niños, checar la mía, estar al pendiente de mis papás y demás, dentro de todo estaba tranquila en el aspecto de saber que íbamos bien, ¿no? Que estábamos avanzando, que teníamos ya un tratamiento y que no estábamos nada más ahí al aire. Entonces, sí, sí fue un poquito de sentimientos encontrados, pero pues aquí estamos. Nosotros salimos ya negativos el jueves de la semana pasada y nos reintegramos a actividades el lunes. Entonces, pues avanzando y aprender a vivir con esto, un poquito de secuelas normales, pero pues bien, gracias a Dios. Hable, Catherine, porque cualquiera diría, bueno, ya, tiro la toalla y ya me voy a Catemaco a hacerme una limpia. Lo juro que sí. Fíjate que sí, o sea, de verdad, y hace rato lo platicábamos. Había veces que yo decía, es que no puede ser que estoy pasando por esto y ya cuando siento que voy bien en algo, de repente levantaba yo la cabeza y le decía a mis papás, es que se cuenta que pareciera que alguien está parado atrás de mí con un yunque o con un mazo esperando a ver en qué momento me venía el siguiente fracaso. Porque justo en las etapas en las que yo empezaba a estar bien, algo pasaba, ¿no? Y algo pasaba, y algo pasaba. Y decía, no puede ser posible esto. Antes, por ejemplo, de empezar con lo que estoy ahorita, hacía traducciones y me empezaba a ir súper bien y de repente, ¡pum!, dejaron de haber traducciones, dejaron de haber proyectos, dejaron de haber cosas y empezar desde cero otra vez, ¿no? Pues yo sí lloré, o sea, sí lloraba, sí llegaba un punto en el que me sentaba, de verdad, me metía literal en el baño a llorar, porque no quería que mis hijos me vieran tampoco en ese momento mal, ellos necesitaban pues tener un soporte también, y yo decía, es que no puede ser posible, o sea, ¿por qué si ya me está yendo bien en algo, de repente viene otro golpe y ya, ni modo, ok, bueno, empezar desde cero y de repente otro golpe y otro golpe y otro golpe? Y la realidad de las cosas es que la vida es así, o sea, a todos nos vienen los golpes en diferentes momentos, porque a lo mejor mis historias, mi vida, mis situaciones que viví, no son las que va a vivir otra persona, ¿no? Sin embargo, hay personas que han pasado cosas más difíciles de lo que me ha tocado pasar a mí, y hay personas que a lo mejor no les ha tocado vivir situaciones tan difíciles, pero como tú dices, la forma de enfrentarlas, el mindset, la actitud, eh, o la forma de visualizar lo que nos está pasando, a lo mejor para mí no, yo te puedo decir, ay, no es nada, pero para ellos sí. Entonces, es simplemente entender, como decía en un principio, la vida es altas y bajas. No puedes estar en las altas todo el tiempo. Jamás va a ser todo buenísimo. Jamás vas a estar feliz toda la vida o todo el tiempo, porque son momentitos o segundos de felicidad o momentos que la vida te otorga pues, para estar bien, pero tienes que también estar preparado para las bajas, o sea, y entender que así pasa, no hay más. Con cada una de las emociones, con cada uno de los enojos, con cada una de las tristezas, pero no quedarte estancado en ese punto, o sea, simplemente seguir avanzando. Todo trae una enseñanza, todo en esta vida trae una enseñanza, y a lo mejor no lo ves en ese momento, pero cuando vas hacia atrás, un mes, 2 meses, una semana, 3 años, los que sean, te das cuenta de que sí hubo ese crecimiento. Oye, y entiendo que cuando, bueno, pusiste la empresa, estuviste haciendo traducciones y después ya como que no encontrabas trabajo, ¿no? Y estás ya, en ese momento ya estás divorciada, ¿no? En ese momento. ¿Qué hiciste, Catherine? Porque, híjole, ves y dices, híjole, ya tengo cierta edad, nadie me está contratando, a pesar de que tengo muchas habilidades, hablo otros idiomas, o sea, ¿qué hiciste? Porque qué frustrante sentir eso, ¿no? O sea, y sobre todo teniendo hijos, que dices, tengo que sacarlos adelante. La primera parte fue bien difícil porque una reconocía que sí o sí tenía que ver la manera de sacarlos adelante y para eso necesitaba un trabajo, ¿no? No importaba en qué fuera. Al final de cuentas, lo importante era pues tener un sustento,
una base, algo que me ayudara, ¿no? Y si ya las traducciones, aunque me estaban apoyando, no era algo que me estaba generando ese ingreso que yo necesitaba fijo, pues la única manera era trabajar para una empresa, o eso era lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Busqué opciones, estuve trabajando un tiempo con una compañía de bienes raíces. Estaban construyendo aquí un edificio y no me iba mal, pero por ejemplo empezaron los temas de los horarios, ¿no? Era bajo comisión de entrada, o sea, al final de cuentas no era algo fijo, no dejaba de ser bajo comisiones, concepto de comisiones, pero bueno, era un ingreso que en algún momento se iba a generar, ¿no? Sin embargo, empezamos con los temas de que si mi salida era a 1 hora, terminaba saliendo mucho más tarde, tenía yo que regresar, entonces ya mis hijos estaban muy chiquitos. Cuando yo me divorcié, mis hijos tenían 8 el mayor y 6 las gemelas. Entonces fue bien difícil para ellos porque al haber una ausencia de un lado y empieza a haber una ausencia también del otro, no por el gusto de que existiera, sino porque era la necesidad de que así fuese, ¿no? Ellos emocionalmente pues también se empezaron a ver pues afectados. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, definitivamente esto, aunque me va a ayudar en algún momento, no me está ayudando ahorita, ¿no? Busqué otras opciones también, metí contratos con otras, bueno, currículums con otras empresas y sí me llamaban a las entrevistas, o sea, sí veían que tenía las capacidades, sí era para el puesto, pero entonces decían, pero es que vas a poder cumplir con los horarios, tienes 3 niños, eres tú sola, hay alguien que te los cuida y dices, bueno, sí, mis papás me van a ayudar, no sé qué, pero de todas maneras saben, o sea, tanto las empresas saben, y no es que esté bien, tampoco, ¿no? Creo que aunque seamos mamás solteras o no solteras, porque también nos pasa el hecho de que seas mamá, siempre es como un poquito rojo a veces para las empresas pensando en el aspecto de que no vas a poder cumplir con lo que ellos requieren en cuanto a temas de horarios y demás, ¿no? Pero bueno, en mi caso, desgraciadamente, pues sí, así fue en muchas ocasiones. Y las veces que a mí se me empezaron a abrir puertas con algunas empresas, yo ya había padecido esa parte de entender que en mi caso en particular, por la situación que estaba viviendo en ese momento, no era una opción en ese momento para mí el trabajar para una empresa tantas horas con un sueldo que a lo mejor no era suficiente, ¿sí? Para poder sacar adelante a mis hijos. Y regresé al punto de que yo sabía que el emprendimiento era lo que a mí me había ayudado. Entonces dije, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, regresa a tu base y entiende, analiza las cosas y ve si realmente te conviene buscar un trabajo, si realmente el sueldo que te están ofreciendo te va a resolver, o te conviene mejor volver a buscar la manera de emprender para poder tener ese ingreso. ¿Sí? Ya sabes que no va a ser fácil, ya sabes que lo vas a tener que trabajar, pero ya también sabes que eso fue lo que te generó un ingreso mayor a estar trabajando en una compañía tantas horas, ¿no? Esa fue mi manera de visualizarlo porque ya había yo tenido esa experiencia de haber emprendido, ¿no? Y fue cuando dije, pues sí, o sea, no hay manera, tengo que ver qué hacer. Y pasé por ventas de productos y pasé por empresas de multinivel, que no tengo nada en contra de las empresas de multinivel, hay compañías pues que son muy buenas, ¿no? Y pasé por diferentes cosas hasta que me senté y dije, a ver, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué es algo que ya estoy haciendo, que realmente me gusta, que no me va a frustrar, con la que no me voy a sentir sofocada y que me va a ayudar a generar pues el ingreso que necesito, ¿no? O que yo estoy buscando. Y ahí fue cuando empecé con lo de Disney, porque había viajado yo a Disney antes, me encanta Disney, he tenido la oportunidad de viajar desde muy chica, tuve la oportunidad de llevar a mis hijos, amistades me buscaban para hacer planeaciones para ellos, había viajado directo con Disney, había hecho mis reservaciones con ellos, sabía cómo funcionaba todo el aspecto de planes de comidas, qué te ahorras, qué no te ahorras, cómo armar los planes y demás. Entonces me empezaron a buscar y lo empezaba a hacer por hobby. Y cuando llegué a ese punto dije, no, esto es lo que me gusta hacer, lo hago por hobby, me encanta, tiene que haber alguna manera de monetizarlo.
tiene que haber alguna forma en la que yo pueda trabajar como agente de Disney, tiene que haber alguna forma en la que yo pueda estar o en la línea telefónica de manera remota o pues ver de qué manera puedo estar haciendo esto como algo que me genere este ingreso, ¿no? Y no tiene nada que ver con mi carrera, aclaro. Mi licenciatura es en comercio internacional y a lo mejor no tiene nada que ver, pero dije, es un punto de partida, ¿no? Y sí, empecé a buscar opciones. Aquí en México no fue fácil, habían muchos requisitos para poder tener una agencia de viajes. Entonces decidí buscar en el extranjero, otra vez que fue así como estuve con las traducciones, con empresas del extranjero. Eh, Encontré la manera de poder trabajar remota, vi un anuncio de que podía ser agente de viajes, entré a una plática, me explicaron cómo funcionaba todo y decidí decir que sí. Es la única empresa con la que me daban ese acceso para poder ser agente autorizado de Disney, que era lo que yo estaba buscando. Yo no quería trabajar con intermediarios, quería trabajar directo con Disney. Y pues hoy tengo ya 2 años con la compañía trabajando con mi agencia de manera remota, y contenta, porque aparte es una empresa que nos ha dado la oportunidad de ayudar a más personas a que puedan también desarrollar sus agencias. Entonces eso para mí ha sido como una piedra más al crecimiento que tengo, ¿no? Porque ya no hablo nada más sobre de mí y lo que yo hago, sino que también ayudo a más personas a que puedan desarrollarse como agentes también. Y eso es algo sumamente importante que al menos en mi vida le ha dado mucho más valor a solamente tener pues un crecimiento de manera individual. O sea, ve cómo en la vida tienes que pasar por muchas cosas para crecer, para aprender, para conocerte también, porque de pronto dices, bueno, yo estudié tal carrera y es lo mismo que me pasó a mí, o sea, yo estudié comunicación, pero acababa en empresas donde realmente sentía que no, o sea, no era mi esencia. Pero dijiste un punto crucial, o sea, empezaste a ver cuáles eran tus habilidades, las trabajaste y te enfocaste en eso. Y ahorita, hoy por hoy, pues ya llevas 2 años, ya eres muy exitosa, haces lo que te gusta, generas ingresos para ti, para tu familia. Qué padre, la verdad. Muchas veces no te das cuenta en dónde estás, ¿no? O sea, no te das cuenta que has avanzado mucho, que has crecido mucho, pero sobre todo te pierdes en esa parte de saber quién eres tú y eso es sumamente importante. Y yo sé que a lo mejor muchas me van a decir, porque yo lo pensé cuando me hicieron la misma pregunta o me dijeron que me hiciera la misma pregunta, siempre te van a decir qué es lo que tú quieres, o sea, tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Y la realidad de las cosas es que nunca lo tenemos claro. O sea, yo puedo tener una idea de lo que quiero, sin embargo, no tengo una claridad a lo mejor exacta de qué es lo que busco en realidad, ¿no? Puedo tener como un punto de partida, como decía, ahorita lo de Disney era mi punto de partida, yo sabía que lo hacía y me encantaba hacerlo, pues de ahí tuve que salir. Pero de ahí en adelante empezar, ¿qué quiero hacer? Pues sí, quiero ser agente autorizada de Disney, pero no pensé que fuera a ser agente autorizada de Disney, que aparte iba a ayudar a más personas, que aparte me iba a ayudar esto a sacar adelante a mis hijos, que aparte me iba a ayudar también a tener otro tipo de nichos de mercado, porque no solo trabajo Disney, trabajo cruceros, trabajo otras cosas y todo lo fui aprendiendo con la empresa, ¿no? Entonces, yo no me pregunté esa parte de qué es lo que quiero en el aspecto de quiero monetizar, de quiero tener ingreso nada más, sino más bien qué es lo que quiero en el aspecto personal para mí, para mis hijos, para mi familia, y entonces sobre eso hacer una planeación, ¿no? Pero teniendo muy claro principalmente qué es lo que no quiero. Tenemos que partir desde el qué es lo que no quiero para poder determinar hacia dónde buscar o hacia dónde dirigirme. Yo ya no quería trabajar para una empresa, yo ya no quería volver a vender producto en el aspecto de productos que fueran difíciles de posicionar, ¿no? En ese momento yo lo que quería era algo que no me generara más estrés. Y ahí fue donde empezaron a acomodarse las cosas. Y se fue dando y surgió y pues bueno, ahí seguimos. Si alguien está interesado en armar un viaje, ¿cómo te pueden contactar?
Tengo mi página de Facebook, que es de la agencia, que se llama Travel Experiences. Ahí me pueden encontrar. En Instagram lo pueden buscar como travel-experiences-ww. Y pues el WhatsApp, que es 2292-237907. También ahí me pueden contactar pues para lo que necesiten para los viajes. O si quisieran emprender en la parte de la agencia de viajes, pues también ahí les podemos dar la información para que sepan cómo pueden iniciar. Buenísimo. Oye, y ahora con COVID ya hay muchas como reglas, ¿no? Para la gente que está todavía un poco temerosa en viajar. Hay muchas reglas, hay muchos cambios y los hoteles también y los destinos están teniendo cambios. Ahorita, por ejemplo, sí se basan mucho los países en la parte de en qué semáforo está cada uno de los países para determinar qué sí o qué no pueden hacer y para establecer cuáles van a ser los requisitos para entrar a cada uno de los países. Entonces, nosotros trabajamos mucho con las páginas de las embajadas, que son los que nos mantienen informados con respecto a ello. Las líneas de crucero también nos mantienen informados cómo van siendo los cambios. Disney nos mantiene informados también. Las políticas van cambiando. Ha sido bien difícil porque venimos con la mentalidad de lo que era un viaje antes, ¿no? O sea, de que yo podía tomar la decisión de viajar mañana y entonces agarraba mis maletas y me iba y sin problema. Y ahorita no lo podemos hacer desgraciadamente de esa forma, porque sí, por ejemplo, Estados Unidos puso la política de la PCR, ¿no? O antígenos negativos para poder viajar. O el esquema de vacunación completo, que de hecho por ahí ya va a ser obligatorio para entrar a Estados Unidos tener ese esquema. Londres, por ejemplo, para mexicanos, nos está pidiendo ya también hacer cuarentena si vas a viajar. Londres ahorita, pues básicamente no es que esté cerrado para los mexicanos, pero ya no está tan fácil la entrada. O sea, ya no nada más con PCR negativa o esquema de vacunación, sino que aparte tienes que llegar a hacer cuarentena en un hotel en específico y de ahí volverte a hacer una prueba y ya que saliste negativo volver a entrar, ¿no? Entonces, ese es un destino que a lo mejor yo ahorita no estoy recomendando a mis clientes, o les digo, a ver, tiene que ser así, estás dispuesto a esperarte tu cuarentena para poder entrar al país, pues adelante, ¿no? Pero tienes que conocer qué es lo que está pasando. En el caso de Disney, por ejemplo, hablando de lo que son los servicios de transporte, no son iguales, no todos los hoteles, aunque eran Good Neighbors, que era parte de los beneficios que había, tener el transporte a los parques, ya no todos lo tienen, algunos lo tienen con costo, empresas transportistas que cerraron. Entonces sí ha sido como una labor garrafal como agente de viajes, estar muy al punto de tener el conocimiento de qué es lo que está pasando con cada cosa para que tú se lo puedas transmitir a los clientes, ¿no? Entonces sí, es cambio, o sea, volvemos a lo mismo. Hoy una cosa, mañana es otra, tenemos que ir fluyendo conforme se van acomodando las cosas, pero también tenemos que ir aprendiendo qué es la manera en la que nos va a tocar estar viviendo hoy por hoy, ¿no? Simplemente es mantenernos informados y ahí es donde creo que el trabajo de la gente de viajes ha crecido mucho nuevamente, porque ya no es nada más reservo mi viaje y llego y listo, tengo que saber cuáles son las políticas del hotel, qué servicios van a estar disponibles, cómo tengo que viajar, qué necesito llevar, cuáles son los reglamentos también de las líneas aéreas y pues eso es parte de lo que nosotros hemos estado haciendo con cada uno de los clientes. Catherine, muchísimas gracias. Eres un gran ejemplo en vida. Espero que seas de mucha inspiración y motivación para muchísimas mujeres que nos estén viendo y hombres igual. Y pues nada, agradecerte este espacio. Te felicito nuevamente porque de verdad todo lo que has pasado no fue nada fácil, pero eres una prueba de que cuando quieres salir adelante sí se puede. Obviamente, pues llevando el proceso, ¿no? Que tiene que ser. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio, que también pues es un espacio muy importante que tienes tú para inspirar, como dices, a otras personas, a otras mujeres, a otros hombres que ven lo que haces, porque la verdad es que es una gran labor la que estás haciendo también y te felicito igual porque como platicábamos hace un momento, antes no teníamos esta posibilidad de llegar a tantas personas, de compartir este tipo de experiencias sin que se viera como un tabú o como un punto negativo,
sino al contrario, verlo como una manera de colaboración y de apoyo, ¿no? Entonces, felicidades, la verdad es que también haces una labor impresionante, que no cualquiera lo hace, y pues gracias por darme un ratito para compartir mi historia, un poquito revuelta, Así es pero la es vida. un poquito revuelta, pero es muy difícil el poder en un espacio de tiempo corto, pues bueno, el hablar de tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de poder compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestras historias para alguien más, para que también les pueda servir como fuente de inspiración es sumamente importante, así es de que gracias a ti por haberme invitado a esta entrevista.